En el vasto reino sagrado, una grieta en el espacio trajo consigo a un invitado inesperado desde las profundidades del cosmos. Lyra, la suprema Kaioshin del oeste, encontró a un guerrero mortal cubierto de vendas y heridas en el fondo de un cráter. A pesar del misterio de su origen, ella decidió protegerlo, llevándolo a la seguridad del dominio de los dioses. Al despertar, la memoria del guerrero estaba vacía. Solo su nombre permanecía intacto en su mente: Son Goku. Su insaciable apetito y alegría natural pronto rompieron la barrera entre la deidad y el humilde mortal. Entre tareas cotidianas y risas sinceras, una conexión profunda y pura comenzó a florecer en el corazón del reino sagrado. Pero la paz fue puesta a prueba con la llegada del imponente supremo Kaioshin del Sur, el más fuerte de todos. Goku fue sometido a un combate de evaluación, demostrando un poder fragmentado pero inmenso ante los ojos de los dioses. El gran supremo Kaioshin observó con cautela, sintiendo un alma que no pertenecía a este tiempo y un oscuro presagio. Una antigua y terrible amenaza resonaba en los vientos, vinculada de alguna forma al destino del guerrero. Lyra contempló el horizonte, admitiendo que la presencia de Son Goku había dado un nuevo significado a su inmortalidad. La estancia de Goku apenas comienza, marcando el inicio de una leyenda que unirá para siempre a mortales y deidades. El día comenzó mucho antes de que Goku despertara. En el planeta sagrado, el amanecer no llegaba con el sonido de ciudades ni con el movimiento de personas. Simplemente, el cielo comenzaba a iluminarse poco a poco hasta que las estrellas desaparecían. Goku salió de la habitación estirándose. «Buenos días, Lyra». Buenos días. Buenos días. ¿Otra vez preparaste comida? Genial. Se sentó inmediatamente. Lyra sonrió. Ya se había acostumbrado a aquella escena o, eso quería creer. Desde que Goku había llegado, sus mañanas habían cambiado. Antes podía pasar días enteros sin hablar con nadie. Ahora esperaba escuchar su voz apenas comenzaba el día, y eso era algo que prefería no analizar demasiado. Hoy conocerás a los demás Kaioshin. ¿A todos? Perfecto. Pero intenta no hacer demasiadas preguntas. No prometo nada. Horas después, Goku y Lyra llegaron nuevamente al palacio del Gran Supremo Kaioshin. El primero en recibirlos fue el enorme Kaioshin del Sur. «Hola». El gigante lo observó unos segundos. «Has mejorado. ¿De verdad? Entonces quiero volver a pelear contigo. Algún día. Te falta mejorar». Lyra observó la escena desde atrás. No pudo evitar sonreír. Goku parecía haber perdido el miedo ante aquellas deidades. Poco después apareció el Kaioshin del Norte. Era mucho más relajado. «Así que tú eres el famoso mortal que cayó del cielo». «¿Ya soy famoso? Aquí sí. Me caes bien. Tú también». Lyra observó cómo ambos comenzaban a conversar como si se conocieran desde hacía años. Una pequeña molestia apareció en su pecho. ¿Estoy encelosa? Apartó inmediatamente ese pensamiento. Finalmente apareció el último. Era más joven que los demás. Goku. Él es el Kaioshin del Este, a mucho gusto. Goku lo observó unos segundos. Algo extraño ocurrió. El Kaioshin del Este también se quedó mirándolo fijamente. «Espera. ¿Qué pasa? Yo no sé por qué. Siento que ya te conozco». Todos guardaron silencio. Lyra lo miró sorprendida. ¿Lo conocías antes de que llegara aquí? No, pero su rostro, su energía, hay algo familiar. A mí también me pasa algo raro. ¿Qué? Cuando te vi, sentí que ya había escuchado tu voz. Ninguno entendía aquella sensación. El gran supremo Kaioshin, que observaba desde la distancia, permaneció en silencio. Aquello no era normal, pero decidió no intervenir. Todavía. Más tarde, los 5 Kaioshin llevaron a Goku a un enorme campo de entrenamiento. El Kaioshin del Sur fue el primero. «Muéstrame lo que has aprendido». El entrenamiento comenzó. El Sur le enseñó a utilizar mejor su fuerza. El Norte trabajó su velocidad. El Este intentó enseñarle a percibir movimientos antes de que ocurrieran. Pero Lyra fue quien más tiempo pasó con él.
No intentes vencer a tu oponente con más fuerza. Siente su movimiento antes de reaccionar. Goku cerró los ojos, respiró, escuchó el viento, las hojas, los pasos de Lira. Entonces, ¡zas! La mano de Goku rozó su hombro. Lira abrió los ojos sorprendida. Lo hiciste. ¡Lo hiciste! Goku sonrió. ¿Funcionó? Sí. Lira se acercó y corrigió la posición de sus brazos. Pero todavía tienes mucho que aprender. Sus manos permanecieron unos segundos sobre los brazos de Goku, demasiado cerca. Lira sintió nuevamente aquella extraña sensación. Retiró las manos rápidamente. Descansa, Goku sonrió. Gracias. Lira, ella se dio la vuelta para ocultar su rostro. De nada. Al día siguiente ocurrió algo inesperado. Una criatura había aparecido en una región sagrada del planeta. Era enorme, tenía 6 patas, 2 enormes cuernos y una energía bastante agresiva. No era una amenaza para los Kaioshin, pero estaba destruyendo una zona donde crecían árboles destinados a generar nueva vida. Goku inmediatamente quiso ayudar. «Déjenme ir». El Kaioshin del sur negó con la cabeza. «No necesitas intervenir». Pero quiero hacerlo. El Lira lo observó, después miró a los demás. Déjenlo, en el sur arqueó una ceja. ¿Estás segura? Si Goku todavía necesita aprender a utilizar su fuerza, sin depender de nosotros. El gran supremo Kaioshin sonrió. «Entonces ve». Goku llegó al valle. La criatura rugió. El suelo tembló. Goku sonrió. «Bueno, parece que tendremos que hablar». La bestia cargó. Goku saltó. El enorme cuerpo pasó por debajo. Goku cayó sobre su espalda y lanzó un golpe. ¡Bum! La criatura apenas se movió. Vaya, es más resistente de lo que pensaba. La bestia volvió a atacar. Goku esquivó, saltó, golpeó. Pero cada ataque parecía hacer poco daño. La criatura finalmente consiguió alcanzarlo. ¡Crash! Goku salió despedido contra una montaña. El impacto levantó una nube de polvo. Lira dio un paso adelante desde la distancia. Goku... El Kaioshin del sur levantó un brazo. «Espera». Lira lo miró molesta. «Está herido. Confía en él». Dentro del cráter, Goku abrió lentamente los ojos. Su cuerpo dolía. Su respiración era pesada. Entonces, algo dentro de él comenzó a despertar. Una sensación familiar, un recuerdo, una rabia. Una fuerza que parecía haber estado dormida durante demasiado tiempo. Goku apretó los puños. «No, no voy a perder». La energía comenzó a crecer. El suelo tembló. Las piedras comenzaron a elevarse. Lira abrió los ojos. «¿Qué está haciendo?» El aura de Goku cambió. Primero fue blanca, después dorada. Su cabello comenzó a levantarse. Los ojos cambiaron. Una explosión de energía recorrió todo el valle. ¡Bom! Los 5 Kaioshin quedaron completamente sorprendidos. Goku había alcanzado una transformación que ninguno de ellos había visto jamás. Un aura dorada envolvía su cuerpo. Su cabello era completamente dorado. El Kaioshin del sur sonrió. Interesante. El Kaioshin del norte quedó boquiabierto. ¿Eso es posible? El gran supremo Kaioshin observaba en absoluto silencio. Lira no podía apartar la mirada. Goku levantó lentamente la cabeza. Sus ojos reflejaban una determinación que no había mostrado jamás. Ahora sí. La criatura volvió a rugir. Goku desapareció. Un instante después, apareció frente a ella. ¡Bum! Un solo golpe. La criatura salió disparada a cientos de metros. Goku apareció nuevamente frente a ella. Otro golpe. Después otro. Y otro. La criatura no podía seguirlo. Finalmente Goku concentró toda su energía en una poderosa descarga. El ataque atravesó el cielo y derribó a la bestia sin matarla. El valle quedó en silencio. El aura dorada desapareció poco a poco. Goku cayó de rodillas. ¿Qué fue eso? Lira llegó inmediatamente a su lado. Goku lo sostuvo antes de que cayera completamente. ¿Estás bien? Goku respiraba con dificultad. Sí, creo.
Lira lo abrazó por unos segundos sin pensarlo. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, se separó rápidamente. Lo siento. Lo siento. Goku sonrió. No pasa nada. Pero Lira no podía dejar de mirarlo. Había sentido algo mientras él se transformaba, algo que no podía explicar. Como si aquel poder hubiera despertado una parte de Goku que llevaba mucho tiempo dormida. Esa noche, mientras todos descansaban, Goku permaneció despierto, contemplando sus manos. Intentaba recordar la transformación, la energía, el combate. Una imagen apareció en su mente. Un cielo destruido, una figura rosada y una voz, una sola palabra. Buu. Goku abrió los ojos. Buu. No sabía quién era, pero por primera vez, ese nombre le produjo miedo. Y muy lejos de allí, Lira permanecía despierta. Observaba desde su ventana al mortal que había cambiado su vida en tan solo unos días, y comprendió algo que ya no podía seguir negando. No quería que Goku se marchara, aunque todavía no sabía por qué.